Y hoy en este seriado Huir y Luchar, vamos a hablar de alguien que triunfó en esta tierra luego justamente de escapar de un proceso autoritario. Se trata de Luis Villo Frometa, quien vivió en San Pedro o San Francisco de Macorís en la República Dominicana, pero fue acá en Venezuela donde obtuvo todas sus glorias. Para recordar a este personaje saludamos a Amable Frometa, director de la orquesta Villos Caracas Boys y también hijo de Villo Frometa. Bienvenido, Amable, ¿cómo está? Muy buenos días, Adriana. ¿Cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros hoy en este seriado del Circuito Éxitos que tiene el objetivo de hablar de esa gente que tuvo que huir de contextos desagradables, de conflictos y logró en otras tierras pues alcanzar la gloria. En el caso de su padre estaba el proceso autoritario en la República Dominicana. ¿Qué recuerda de quizás lo que tuvo que atravesar allá su familia, la familia de su padre, para luego llegar a Venezuela? Mira, te cuento que papá, estaba estudiando en la universidad y siempre estuvo en ese movimiento universitario en contra de la dictadura de Leonidas Trujillo. Pero cosas adversas a eso es que mi abuelo pertenecía en ese momento a la Corte Suprema del país. Papá tuvo la oportunidad de venir a Venezuela, de salir a Venezuela el 31 de diciembre. Y en ese momento, porque él le cambia el nombre a la orquesta. La orquesta tenía que llamarse Ciudad Trujillo Jazz Band. Todo lo que saliese de República Dominicana tenía que llevar el nombre de Trujillo. Y por supuesto, al llegar a Venezuela, había una oposición muy grande contra la dictadura de Trujillo. Y le recomiendan, o prácticamente le obligan a que cambie el nombre de la orquesta, puesto que si se presentaban con ese nombre, no, la gente no asistiría al evento. Y una vez lo realiza, Trujillo manda una notificación a través de la Cancillería informándole que no es persona grata en República Dominicana y que si regresa va a ser apresado. En ese momento, ese 31 de diciembre, donde el papá a los 8 días toma la decisión de quedarse en Venezuela y comienza la historia de él. Realmente no hubo represalias contra la familia. Mi abuelo era juez en ese momento, pertenecía al movimiento. Sí hubo enfrentamiento entre papá y su papá por esa decisión que tomó. Porque tal Pero como dijo realmente, su abuelo, es decir, el papá de Villo Frometa, sí, al ser sí, parte de la magistratura, al ser parte de la justicia, tenía algún nexo con Rafael Leónidas Trujillo o al menos estaba ungido. claro, por supuesto, y él pertenecía al gobierno en ese momento. Y todo aquel que, sin formar parte de las filas de Trujillo, pero al ser nombrado, tenía la presión del gobierno y del dictador en ese momento, de que toda su familia y todo el que tuviese que ver con el proceso tenía que ser fiel a Trujillo. Y en ese Ellos no momento, podían ver. cuando ocurre quizás esa amenaza o ese no puede volver acá a la República Dominicana porque es una amenaza luego de haber tomado esa decisión, ¿qué le dice el abuelo, es decir, el padre de Villo Frometa a Villo Frometa? No, ellos rompieron las relaciones. Desde ese momento papá más nunca tuvo ningún contacto con su papá. Siempre lo mantuvo fue con su madre y vuelve a ver a su mamá años después, cuando papá logra sacarla de República Dominicana para que fuese a Venezuela. Pero no pudo regresar a República Dominicana sino hasta 26 años después, tras 20, la muerte de Trujillo. exacto, tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. ¿Hay recuerdos Sí. familiares ya acá en Caracas del no poder ir al país de origen? Quizás el sufrimiento, esas No, llamadas telefónicas a la mamá que entonces era su abuela. sí, bueno, siempre quedaba esa nostalgia de papá, de no poder ir. Siempre ayudó a la familia, porque estaban más pequeños los hermanos que permanecieron allá. Tenía dos hermanos mayores a los cuales él los ayudó, les financió toda su carrera, los ayudó a montar negocios. Pero no, aquí la parte familiar de papá fuimos nosotros, los hijos, las cosas que tuvo aquí. Pero realmente nosotros no nos vimos afectados de ninguna manera por, por, por la dictadura en ese momento. Bueno, yo no había nacido cuando ocurrió eso. Pero cuando papá hablábamos de eso,
él nos decía, no, es que fue muy crudo, eso fue algo muy muy triste. De hecho, él tenía un programa de radio que se llamaba Gozar Muchachos, y en esa época estaba con mamá, estaba saliendo con mamá, estaban de novio, y un gran amigo, Eduardo Quesada, que pertenecía a la orquesta en ese momento, papá le deja una carta a mamá explicándole que tuvo que salir del país por cuestiones personales, que regresaba en 8 días, y realmente lo que se embarcó fue en la invasión de Cayo Confite. Él perteneció y Rómulo Betancourt les financia un grupo de antirevolucionarios que les envían a República Dominicana con la intención de derrocar a Trujillo. Y salieron milagrosamente, pues no pudieron lograrlo. Pero siempre se mantuvo y siempre perteneció a esa parte, a ese movimiento que hubo contra Leonidas Trujillo, aportando dinero, aportando armas, una serie de cosas que necesitaban en ese momento la resistencia contra Trujillo. Y amable Frometa, nuestro invitado, ¿eso en casa se sentía o usted estaba muy pequeño como para poder darse cuenta? No, vuelvo y te repito, yo no había nacido cuando la muerte de Trujillo. Yo desde el momento que nací fui a Dominicana y ya existía la democracia ahí en el país, pues ya estaba Joaquín Balaguer en el poder. Pero de una u otra manera, Balaguer fue el presidente que puso Trujillo en esa época, pero ya con intenciones de democracia, y es allí donde nace ese movimiento que toma la decisión de matar a Trujillo. Estamos conversando con Amable Frometa, quien es director de la Orquesta Villos Caracas Boys, en este seriado Huir y Triunfar, dedicado a Luis Villo Frometa, quien encontró justamente esa gloria en Venezuela tras haber salido de la República Dominicana, donde nació. ¿Qué cuenta quizás su familia sobre el éxito de Villo Frometa en Caracas desde que llega? Mira, la familia, por supuesto, siempre estuvo muy feliz de que papá pudo salir. De hecho, él sale con uno de sus hermanos. Se pudo regresar, ya que no era la cabeza del movimiento que emigró de República Dominicana. Pero la familia siempre fue muy agradecida, y todavía, hoy solo queda una hermana de papá, que es quien cuenta muchísimas de las cosas de esa época, y nos cuenta que no, en esa época ellos no se vieron afectados, pero sí se vieron beneficiados por la salida de papá, ya que papá era el único ingreso realmente importante que tenían en República Dominicana para ellos. No sé cuál era la situación con mi abuelo, pero de hecho te confieso que papá, en una oportunidad le pregunté ya a él sobre el abuelo, y me dijo, hijo, no me preguntes, él que no. Papá no fue un hombre bueno, papá no fue un hombre que yo recuerde con cariño. Así que, de verdad, dejemos eso así, ¿no? O sea, a mí no me gusta hablar de él ni me gusta recordarlo. Ahora bien, le Más preguntaba nunca, por realmente nunca hablamos de eso. las Sí, glorias recibidas en Venezuela, lo que quizás no pudo lograr en la República Dominicana por esa amenaza que se cierne sobre él cuando decide cambiarle el nombre a la orquesta. ¿Cómo fue para quizás el entorno, ese triunfo, esa gloria de Villo Frometa que incluso llega a ser un referente para la venezolanidad, para las fiestas, para la alegría? mira, te cuento que en gran parte eso colaboró con la fama y el reconocimiento de papá en República Dominicana. Papá escribió un tema al momento del exilio que se llama Espera Quisqueyana. Ese tema se convirtió en el himno del destierro en República Dominicana, y eso le dio un realce importante a él en el país, pero nada como Venezuela. Recuerdo que muchísimas veces él comentaba acerca de la intención de los presidentes de la época de López Contreras de que se convirtiese en venezolano, apoyando, ya que él apoyaba la causa dominicana por la democracia, y nunca lo aceptó. Papá murió siendo dominicano, siempre tuvo su cédula de extranjería, y fue invitado especial siempre de todos los presidentes desde la época de 1937.
ya que al convertirse en el embajador, el primer embajador del merengue en República Ujú. Dominicana, y cambiar, realmente papá fue uno de los precursores que cambió el ritmo de la música en Venezuela. Él comentaba algo, yo no sé si yo enseñé a bailar a los venezolanos o los venezolanos me enseñaron a tocar a mí, porque recuerda que veníamos de la muerte de Juan Vicente Gómez y el país se encontraba bajo una represión muy parecida a la que había en República Dominicana. Entonces eso le permitió a él todo ese cariño, todo ese amor, esa nostalgia que sentía por su tierra, de dársela a Venezuela. De hecho, papá le escribió a todos los rincones de Venezuela desde que se convierte en Cuba su segundo refugio, porque era lo más parecido a República Dominicana en ese momento. De hecho, perteneció a ese movimiento con Fidel Castro en aquella época contra la dictadura de Batista. Una vez Fidel Castro toma las riendas del país y papá se da cuenta de que todo lo que vendía y todo lo que decían era totalmente falso, que era otra dictadura y peor que la de Batista. También escribe un tema que se llama El Son se fue de Cuba, y es en ese momento donde Fidel Castro, ya que había pertenecido al movimiento en Cuba, le mandan una notificación dándole 8 días para que abandone la isla. Papá en ese momento era el director general de RCA Víctor, que era la disquera más importante en Latinoamérica en ese momento. Pero al escribir ese tema, le informan, todavía existen esas cartas, las tenemos nosotros, donde Fidel Castro le escribía a mamá y le mandaba cartas a él donde le pedían que regresara y se uniera al movimiento revolucionario. Y él dijo, yo no voy a pertenecer a esto, yo sería incapaz. Desde ese momento, más nunca regresó a Cuba. Dijo, Amable, no, yo no podría. Amable Frometa es nuestro invitado, es director de la Orquesta Villos Caracas Boys, es el hijo de Luis María Frometa, el fundador de la Villos Caracas Boys. Y si bien ese triunfo, ese esplendor en Venezuela, ese enseñar bailar merengue a los venezolanos, también hace Luis María Frometa regalarle a toda Venezuela canciones como las que usted enumeró y por supuesto el canto a Caracas. ¿Cómo siente usted quizás ya hoy, a la luz de la muerte de su padre, a la luz de que quizás la Orquesta Villos no esté como en aquellos tiempos en los principales bailes, en las principales fiestas, pero que el legado siga allí? ¿Qué recibe usted de los venezolanos cuando se nombra a Villo Frometa? Mira, de verdad lo que sentimos de Venezuela sigue siendo un cariño, una admiración importante por papá. Lamentablemente, como tú dijiste, los tiempos cambiaron y las raíces que papá ha hecho en Latinoamérica nos han permitido el que nuestra salida del país haya sido nuestro apoyo, y realmente hoy por hoy estamos residenciados en Colombia, entre Colombia y República Dominicana, y es desde allí donde estamos realizando la gira. A nosotros realmente el cariño, fíjate que muchos de estos venezolanos que han sido obligados a salir del país, que están en otros países, como en Europa o en Latinoamérica, son esa gente que ven en Navillos ese recuerdo, esa nacionalidad que tuvieron que dejar atrás. Y nosotros hoy por hoy hacemos unas giras bien importantes. De hecho, mañana salimos a España, y donde vamos a hacer los carnavales de Tenerife ya después de 35 años. Tenemos yendo a los carnavales de Tenerife. Y si hay un homenaje donde se va a inaugurar una avenida con el nombre de papá, otra calle que va a llevar el nombre de la orquesta. Es una celebración por el récord Guinness que se implantó en el año 1987, 6 meses antes de papá morir. Se hizo el récord Guinness de la bailanta más grande de la historia, con 240.000 personas. Siempre el regresar a Venezuela es grato cuando se hacen esas fiestas entre amigos, esas fiestas importantes de personas o instituciones que aún aman y respetan el legado que papá dejó. Ya eso ha cambiado, fíjate, de hecho hay un tema legal en Venezuela, puesto que han salido como 5 orquestas Villos,
la Villos de Venezuela, la Villos de ayer, lo mejor de Villos, y las leyes no han hecho absolutamente nada para parar eso. Y eso nos ha creado a nosotros muchísimo dolor en el sentido del irrespeto que se ha hecho contra el legado de papá. Eso nos obligó a estar fuera. Muchos me comentan y me dicen, bueno, fíjate, se repite la historia. Ay, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Llámalo de nuevo que estaba, pareciera como que se hubiese descargado. Amable Frometa es nuestro invitado, director de la Orquesta Billo Caracas Boys, hoy en el cuarto capítulo del seriado Huir y Triunfar, y estamos hablando de quizás uno de los hombres más populares de Venezuela, este dominicano Luis María Frometa, a quien por cierto se le complace ya en su muerte con parte de lo que queda en la última estrofa de la canción Canto a Caracas, en la que dice que quiere tanto a Caracas que solo le pide a Dios cuando él muera que en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás del alma llanera, y el último compás del alma llanera está justamente en la tumba de Luis María Frometa, acá en Caracas. Amable, se cayó la llamada y hablabas de esa disputa legal que tienen por la Orquesta Billo Caracas Boys, pero quisiera que, aprovechando que ya no nos queda nada de tiempo, que te despidieras quizás de la gente que tanto recuerda a Billo Frometa en los años de una Venezuela que quizás fue imponente, gloriosa, opulenta. Sí, mira, yo creo que en la actualidad todas esas cosas como lo fue Lavillo, los melódicos, Simón Díaz, ese tipo de cosas ese tipo de personajes que nos dieron tanto al país han sido olvidados hasta cierto punto y no se les ha dado el puesto que merecen en la historia venezolana. Yo quiero agradecerle a todos aquellos, de verdad que aún siguen, porque hay muchísimos seguidores, hay muchísima gente que todavía nos llama, nos contrata, nos lleva. Bueno, darle las gracias y no nos queda más que bueno, si papá no tuvo la oportunidad de agradecérselos en algún momento por esa muerte repentina, agradecerles todo ese apoyo que nos brindaron tanto a él como a mí como director de la orquesta en los últimos 35 años. Amable, muchísimo. Realmente, Ah, perdón, continúe. no, realmente gracias a ustedes, a los medios, a ti Adriana, y a los medios que siempre han estado pendientes y siempre han permitido que la orquesta mantenga su vigencia y el apoyo incondicional que han brindado a través de todos los años. Ya estamos cumpliendo 83 años y gracias, como siempre decía, gracias a los medios y a ese pueblo, a esos seguidores que siempre han respetado y querido la orquesta. Muchísimas gracias de todo corazón y pronto, espero que muy pronto podamos ir a la celebración de los 83 años allá en Venezuela. Gracias, Amable, por haber estado con nosotros. Amable Frometa, director de la Orquesta Billos Caracas Boys, hijo del maestro Billo Luis María Frometa. 10:40 de la mañana. Nos vamos.